Gracias por sintonizar una vez más el espacio Algo Más que Vivir. Roberto Díaz tiene el grato placer, el honor de compartir con todos ustedes esta nueva entrega a través de BTV Canal 32, como cada sábado, a partir de las 5 de la tarde. Siempre agradecidos de ustedes por el favor de su sintonía. Siempre con interesantísimas orientaciones a través de este espacio y nuestro lema: vivir es mucho más que un simple existir, que la vida es el mejor regalo, por lo que no debemos permitir que nada ni nadie haga de nuestra vida algo miserable. Hoy, más adelante, estaré conversando con un interesantísimo invitado. Estaremos hablando a propósito de que algunos no creen que se puede o que se debe, lo que tiene que ver con la planificación, pero en este caso masculina, porque siempre hemos hablado, hemos escuchado acerca de la planificación femenina. Y es como que si hubiésemos coordinado el invitado que más adelante estaré conversando con un tema que tengo para reflexionar en la introducción de este espacio, reflexionar en los primeros minutos. Agradecer primero a un grupo de estudiantes y a la Universidad Iberoamericana del Caribe, Unicaribe, por la invitación que nos han extendido a un conversatorio sobre la salud sexual en adolescentes. Y yo quiero compartir de antemano con algunos de ustedes que están ahí en la sintonía con nosotros lo importante que es hablar sobre el tema de la educación sexual con nuestros adolescentes o a nuestros adolescentes, porque este tema ha generado muchísimos debates y ha traído más problemas que soluciones. Usted dirá, ¿por qué? Sabe que hay un sector que entiende que hablarle de sexualidad a los adolescentes es corromperlo, es motivarlo a la iniciación más temprana, al acto mismo del sexo, porque ustedes saben que la sexualidad pues abarca mucho más cuando uno va a la definición de esta palabra. Pero es sumamente importante porque hablándole a los adolescentes uno puede lograr una prevención oportuna a muchos riesgos. Y una de los cuestionamientos que precisamente tienen muchas personas sobre este tema de la sexualidad, cuáles son los riesgos del adolescente en el manejo de estos temas de la sexualidad o una mala educación sexual. ¿Cuáles serían los riesgos? Cuando nosotros analizamos, de hecho, esta palabra, ustedes saben que esto viene de la maniobra que hacían algunos barcos para acortar camino en el mar cerca de algunos peñascos y corrían precisamente el peligro de estrellarse con esto. Cuando nosotros hablamos de riesgo, a eso nos referimos. Y los adolescentes, cuando tienen una baja educación sexual, un vago conocimiento sobre la sexualidad, entonces corren muchísimos riesgos de contraer patologías o enfermedades de transmisión sexual, también lo que son infecciones de transmisión sexual, que de hecho son dos cosas distintas. El tema que tienen de hecho estos jóvenes que nos han invitado a este conversatorio es como una invitación a los padres. Hablemos antes de que la calle lo haga con ellos. Hablemosle antes a nuestros jóvenes, a nuestros adolescentes, antes de que la calle lo haga. Tenemos tres elementos fundamentales, que es la salud, ¿verdad?, la sexualidad y la adolescencia. Tres elementos que estaremos socializando, de hecho, con estos jóvenes el día 4 de agosto. Lo divido así porque debemos entender de cada uno de los elementos que nosotros vamos a estar exponiendo y que sea bien claro para todos ellos. Pero decía que son multifactoriales lo que incide para que algunos jóvenes en nuestra sociedad, ustedes saben el alto índice de embarazo que tenemos nosotros en adolescentes, también la gran cantidad de adolescentes con
infecciones de transmisión sexual, precisamente por este alto nivel de desconocimiento. Escuche esto, solo de un 7% a un 8% de los estudiantes en escuelas públicas tienen acceso formal a una educación sexual. Solo ese punto. Pero cuando nosotros vemos otras estadísticas que son espeluznantes, del 42 al 45% de nuestros jóvenes inician su sexualidad por debajo de los 19 años. Ya usted sabe, en ese rango hay niños y niñas que a los 12, 13 años comienzan a tener su primera relación sexocoital. Y nosotros en los hospitales vemos a cada momento la gran cantidad de adolescentes embarazadas. Se ha estudiado de forma rigurosa y también es bien sabido que estas adolescentes al quedar embarazada, recuerden que es un cerebro que está en una etapa de madurez, corren mayor riesgo de problemas de salud mental, porque es un choque. Primero, es un individuo, una persona que está en una etapa muy evolutiva, una etapa muy difícil de la vida, y a esto le suman las complicaciones que puede generar un embarazo. Pero esto es solo para las chicas, no, también para los varones, porque hemos escuchado bastante en nuestra sociedad cuando se dice, usted amarre su gallina, que mi gallo está suelto. Pero también la vida del adolescente, del hombre, también se puede complicar cuando inicia a temprana edad una relación sexual. Puede verse afectado su desarrollo socioeconómico, aunque muchas de estas adolescentes mayormente tienen relaciones con individuos que son más avanzados en edad que ellas, lamentablemente. Pero el riesgo es tanto para las chicas como para los chicos. Dije la parte que tiene que ver con las enfermedades de transmisión sexual, las infecciones también de transmisión sexual. Es muy frecuente precisamente por el desconocimiento que tienen nuestros adolescentes de estos temas de sexualidad, de contagiarse con enfermedades, con infecciones de transmisión sexual. Es importante que los padres también manejen, tengan herramientas para poder orientar a sus jóvenes, porque le voy a decir algo a propósito de lo que nosotros hablábamos del riesgo. Esto puede costarle la vida a la adolescente, puede costarle la vida a el adolescente, porque recuerden que hay enfermedades de estas, en el caso de tanto del hombre como de la mujer, que pueden producirle algún tipo de cáncer por algún virus que le haya contagiado, pero hay enfermedades que todavía la ciencia no tiene cura, todavía no se le ha descubierto la cura, y que a través de las relaciones sexuales también se transmiten. Por esa razón es necesario de que nuestros adolescentes, personas capacitadas, personas preparadas, pues le puedan hablar antes de que la calle lo haga. ¿Dónde acudir? También es un tópico que estaremos tratando con estos jóvenes que nos han extendido esta invitación a este conversatorio titulado Hablemos antes de que la calle lo haga con ellos. Pero vuelvo y les digo, en el caso de los embarazos, oscila entre un 23 a un 25% el índice de embarazos en adolescencia en nuestro país. Las autoridades tienen una alta responsabilidad con este tema, por la razón de que no está consensuado de que un adulto tenga relaciones con una menor de edad. Sin embargo, si evaluamos, es difícil que usted se encuentre con alguien que esté purgando condena por haber embarazado a una adolescente. Y uno se preguntará,
por qué las autoridades no proceden cuando estos casos se dan, porque las adolescentes, los familiares, tienen que ir a las atenciones médicas con esta adolescente, tienen informaciones de los padres y casi siempre los padres son mayores que ellas, son personas adultas. Sin embargo, no se cumple con lo que nos dicen las normativas, lo que dice la ley, cuando un adulto tiene una relación con un adolescente que debe ser tipificado como un acto de violación. Sin embargo, nada de esto es tratado. Por lo que hacemos el llamado de antemano, antes ya, y de verdad que te agradecido de esta invitación que nos han extendido para tratar este tema que será en Pedro Brán. Y los tópicos que estaremos tratando, los riesgos, cómo evitarlo, estaremos también tratando sobre las relaciones sanas, el respeto entre jóvenes, autoestima y toma de decisiones, a dónde acudir si necesitan ayuda y qué hacer si un joven vive o presencia una situación de acoso. Son algunos de los subtemas que estaremos pues llevando en este interesante conversatorio que el día 4 de agosto estaremos compartiendo nosotros allá en Pedro Brán. Más adelante yo le estaré dando la dirección porque creo que también cualquier persona interesada puede ir y llevar a su adolescente y compartir con nosotros. Hay un teléfono que es el 809-608-3587. Ahí usted puede comunicarse o escribir a través del WhatsApp si le interesa también participar con nosotros. Nos vamos a una pausa. Al regreso estaré conversando con mi invitado. Sonrisa del sol, con su ritmo y su sabor, con historias verdaderas. A cada lugar que llegas te recibe lo mejor de su magia y su folclor y amabilidad sincera. Que Quisqueya es la más bella, de orgullo voy a gritar. Aquí todos lo tenemos, salgamos a disfrutar. Hermosos ríos y valles que te abrazan con su encanto y en sus trillos se oye el canto que a descubrirlo te llama. Donde te espera un gran sol, su cultura, personajes, leyendas y tradición. La zona colonial es testigo de que todo lo que se construye sobre bases sólidas perdura en el tiempo. Pero en la vida de todo hombre hay momentos en los que la salud nos pone a prueba. Uno de ellos es el diagnóstico de la disfunción eréctil. Probó fármacos, probó terapias, probó opciones temporales y nada funcionó. Cuando esto ocurre, no se trata de insistir en lo mismo, se trata de subir al siguiente escalón, la solución definitiva. ¿Conoce usted la prótesis de pene o la llamada bombita? La disfunción eréctil no es el final del camino. No. Para nada. Es el inicio de una nueva etapa bajo la guía correcta. Mi compromiso no es solo realizar una cirugía, sino ofrecerle una evaluación integral, seria y personalizada para determinar si la solución definitiva para usted es una prótesis de pene. No se resigne a vivir a medias. Es momento de que su vida íntima tenga el mismo esplendor que nuestras calles históricas. Fuerte, duradera y llena de vida.
La Cámara de Diputados aprobó en 2 discusiones seguidas el proyecto de ley que promueve, incentiva y reconoce el voto ciudadano responsable para estimular a ejercer el derecho al sufragio. Además, sancionó en primera discusión el proyecto de ley sobre gestión de la ciberseguridad de la autoría de Alfredo Pacheco y el diputado Sadoki Duarte. Asimismo, aprobó con modificaciones en 2 discusiones consecutivas el proyecto de ley que regula los juegos de azar. También aprobó en 2 discusiones seguidas el proyecto de ley que declara el 6 de junio de cada año Día Nacional del Defensor del Medio Ambiente. Y en otro orden, Alfredo Pacheco, presidente del órgano legislativo, presentó 3 obras de la autoría del exdiputado Ramón Ceballo, las cuales definió como una ayuda para el ejercicio del liderazgo responsable en el país. Estas son Manual de Procedimiento Parlamentario, El Sol Enfermo y la Salud Mental y Sociedad. Aprobado. Cámara de Diputados de la República Dominicana. Ya estamos listos para vivir los juegos en casa. Por eso, ya somos ganadores. Apoyemos nuestros juegos del 24 de julio al 8 de agosto. 100 años de Juegos Centroamericanos y del Caribe. Santo Domingo 2026. Juntos, haremos historia. Gobierno de la República Dominicana. Continuamos en el espacio Algo Más que Vivir a través de VTV Canal 32. Como bien le había anunciado en esta entrevista que estaremos compartiendo con el doctor José Raimundo Cruz Ramos, que es cirujano urólogo y nos trae un tema sumamente interesante en esta tarde que va a compartir con este servidor Roberto Díaz aquí en el espacio Algo Más que Vivir, sobre la, se puede decir planificación masculina, doctor. Planificación masculina, o en su defecto también se puede llamar fertilidad satisfecha. Fertilidad satisfecha. ¿Hay diferencia entre planificación masculina y fertilidad satisfecha? La planificación ya es un término que se utiliza para cuando uno quiere poner una pausa a la fertilidad, pero ya en este caso la fertilidad satisfecha ya es quitar, o sea, abolir. Tengo totalmente. 3 hijos ya, no quiero más. No quiero más. Ok. Es así. Pero bueno, es un poquito, ¿verdad?, difícil porque mayormente hemos escuchado a las mujeres prepararse. Ya me preparé. Pero si la mujer ya se prepara, ¿el hombre también necesitaría eso? Bueno, no es necesario, pero han existido casos muy remotos que yo he tenido pacientes también así, de historias que me han pasado, de hecho, de mujeres que han tenido una historia de que se han planificado o que se han preparado, que ya se han hecho la sapingoclasia, o sea, se han cortado las trompas o se han ligado, y en un momento dado, pues, han quedado embarazadas con embarazos ectópicos. Ok. Eso ha pasado. También hay personas que a veces pues la relación no puede continuar, termina, pueden conocer una nueva pareja y no quieran tener más hijos porque ya, como bien usted señala, tienen una fertilidad satisfecha y entonces tratan de planificarse. Pero ¿cómo es esto de la planificación o fertilidad satisfecha del hombre, doctor? Fíjate, para uno evitar la fertilidad o evitar un embarazo específicamente, para que me entienda la población, existen para el masculino, o sea, para los hombres, 2 métodos específicamente. El que mayormente se utiliza a nivel de todo el mundo es el método de barrera o el método que se utiliza por el condón, ¿de acuerdo? El condón. Eso es lo que más se utiliza a nivel mundial. Y en segundo lugar, los procesos quirúrgicos, en este caso, específicamente para los hombres, que es la vasectomía. Que, ya mencioné que es una cirugía que donde cortamos los conductos que llevan hacia el exterior el esperma, que es el encargado de producir la fertilidad o la fertilización desde un hombre hacia una mujer. Ok.
En este caso, ¿qué tan frecuente los hombres suelen solicitar la vasectomía? Y además de esto, hay un caso que se da con algunas personas que dicen que utilizando el condón no es la misma satisfacción. Sí, en realidad la población a nivel mundial ha tomado mucha conciencia con respecto a este tipo de temas de vasectomía o de cirugía para la fertilidad para los hombres. Y sí, son muchos los pacientes que van a la consulta preguntando, doctor, ¿y qué usted cree de la vasectomía? Y uno le da la orientación de en qué consiste el proceso quirúrgico, de qué va a pasar con su vida y cuáles son las consecuencias, que en realidad no son ninguna, eso lo podemos hablar más adelante. Y básicamente sí, nosotros hemos visto en la consulta, y de hecho hay estadísticas a nivel mundial que dice eso, que el paciente se ha educado, ha preferido, ¿verdad?, la cirugía de vasectomía con relación anteriormente, o sea, en tiempos pasados. Hasta ahora no existen fármacos para la planificación del hombre. No, solamente esos dos métodos. Están en estudio. Hay métodos de planificación que pueden ser, como en la mujer también, que pueden ser métodos hormonales, métodos no hormonales, pero hasta actualmente no están en el mercado. Se están estudiando. Ok, la otra parte que sobre la sensibilidad o no al utilizar el condón. Sí, el condón es un material que está hecho básicamente, o en primera instancia, de látex. Dice, está básicamente ya muy estudiado, en base a la evidencia, que produce una falta de sensibilidad al momento de tener relaciones sexuales. Pero hay varios tipos de métodos de preservativo, de material de preservativo que prácticamente la sensibilidad es similar a que si el paciente no tuviera el condón. Además de la satisfacción, ¿no?, de la fertilidad satisfecha, ¿cuáles son los otros motivos que pueden llevar a un hombre a querer realizarse una vasectomía como método de planificación? Bueno, en realidad el único motivo por el cual el paciente se quiere hacer una vasectomía es simple y llanamente deseos de no fertilidad. No una cuestión de salud, no, nada por el estilo, para nada. Ya estoy satisfecho, Exacto. No quiero tener más hijos, simple y llanamente. ¿Hay efectos psicológicos en ese sentido, doctor? ¿O factores más bien? Mira, me encanta esa pregunta, porque el paciente cuando va a la consulta me pregunta, doctor, y luego de que yo tenga la vasectomía o que yo me haga la vasectomía, ¿qué voy a sentir? ¿Cómo me voy a sentir? ¿Qué voy a experimentar? ¿Me va a bajar la erección? ¿Voy a tener problemas hormonales? Y la respuesta es simple y llanamente nada. No va a sentir nada. La única diferencia que usted va a tener cuando usted tenga su vasectomía realizada es que con el momento que usted tenga relaciones sexuales, termine el acto sexual y eyacule, usted va a ver que en vez de que el líquido salga un poquito grisáceo o color amarillo claro, ya va a ser un poquito más claro o totalmente claro. ¿Por qué? Porque el paciente, en vez de eyacular espermas con líquido seminal, solamente va a eyacular líquido seminal, el cual es un líquido que es totalmente blanco, transparente, en condiciones normales. ¿Y cuáles son los estudios que se debe realizar una persona antes de este procedimiento? ¿Hay algunos estudios específicos, doctor? Estudios específicos es como se han utilizado o se utilizan para todo tipo de cirugía. Porque aunque una cirugía que es mínimamente invasiva, que es ambulatoria, se debe llevar el paciente a quirófano, tener una condición de asepsia y antisepsia del área donde se va a trabajar y hacer sus analíticas, evaluaciones del cardiólogo, anestesiólogo y demás evaluaciones en caso de que sufra de otra enfermedad. No hay que tener un tipo de estudio previo a la cirugía, pero luego de la cirugía, sí. ¿Alguna contraindicación con este procedimiento para los pacientes? Contraindicaciones pueden ser relativas. ¿Relativas cuáles pueden ser? Problemas de sangrado, infecciones del sitio quirúrgico, o sea, infecciones del área escrotal, que en realidad son problemas que son relativos, que se pueden solucionar con medicamentos, con sustancias que pueden abolir ese tipo de patologías o de condiciones. Y aparte también de eso, problemas sistémicos del paciente que no tolera una cirugía,
y ya básicamente esas son las cosas que pueden provocar que el paciente no pueda ser llevado a cirugía. ¿Qué tan efectivo se considera este método, diríamos básicamente la vasectomía? ¿Qué tan efectivo es el resultado? Muy favorable, extremadamente favorable. Los pacientes salen muy contentos después de su cirugía, los resultados son pues óptimos, y yo diría que de un rango de 0 a 100 el resultado puede ser básicamente un 98-99% favorable. ¿Se revierte en caso de que el paciente después diga, mira, yo tomé esa decisión en tal fecha, pero me gustaría, como ahora que conocí a la mujer de mi vida, Sí, entonces claro, que quiero como darle prole, ¿verdad? Tener frutos con esa dama? En realidad, cuando uno habla de vasectomía, es bueno que la población sepa que es un procedimiento que se cataloga como un procedimiento irreversible, aunque hay métodos que puede hacer, que nosotros los urólogos hacemos, que son llamados una reversión o una recanalización, que también se hace muy famoso en las mujeres, cuando se ligan, se canalizan y quieren volver a recanalizarse para tener un embarazo. Por la misma situación que tú estás diciendo, conocí al hombre de mi vida, me quiero recanalizar de nuevo, quiero darle prole, también se puede hacer en los hombres, pero es muy importante que el paciente, cuando se vaya a hacer la vasectomía, tenga la decisión y esté claro de que es un procedimiento que es totalmente irreversible. No totalmente, se puede revertir, pero es importante que ustedes sepan, la población general, que al momento de uno recanalizar al paciente, la fertilidad pues disminuye un poco. Okay. ¿Por qué? Porque no es lo mismo, o sea, se está recanalizando un tubo, un conducto que básicamente ya está tortuoso, está dañado, ha perdido la finalidad, no se mueve adecuadamente el esperma. Eso es bueno que el paciente lo sepa. Después del procedimiento, ¿cuál es el tiempo prudente para que el paciente entre en acción o tenga relaciones? Porque se supone que, no sé si el tiempo de recuperación se le llamaría a esto, pero ¿hay un tiempo designado para esto? Sí, luego de la cirugía de vasectomía, el paciente puede tomar sus relaciones sexuales, obviamente, con protección en primera instancia, con protección, o que la mujer o su esposa tenga algún método anticonceptivo, ¿verdad? Después de la primera semana después de la cirugía. Pero, para decirle al paciente, tú puedes tener tus relaciones sexuales sin ningún tipo de protección, tienes que esperar un periodo de básicamente 1 mes y medio o 2 meses. O contar las veces que el paciente eyacula después de la cirugía. Se toma un número o un estándar de eyaculaciones después de la cirugía, que básicamente está descrito, que puede ser desde 20 a 25. Y luego, después de ahí, lo que hay que hacer es corroborar este procedimiento que está correcto con un espermatograma. Ok. ¿Requiere algún seguimiento el paciente luego de la operación o luego ya de los 25 o 20 días? 20 o 25 eyaculaciones. Ok. Sí. 20 o 25 eyaculaciones. Sí, luego de la Pensé que eran cirugía. días. No. El periodo para que el paciente pueda asumir que ya tiene las 20 o 25 eyaculaciones, se dice que son 1 mes y medio o 2 meses. Pero son 20 o 25 eyaculaciones. Y sí, hay que dar seguimiento al paciente porque, aunque es un procedimiento muy efectivo, muy bueno, que uno lo hace con mucha... ¿Es ambulatorio? Totalmente. Un procedimiento que es sumamente rápido. Como decía, cuando uno hace el procedimiento, pues uno tiene que dar seguimiento al paciente porque como es un procedimiento que es muy rápido, muy efectivo, muy bien para los pacientes, existe un porcentaje de pacientes que se pueden auto-recanalizar. ¿Qué quiere decir eso? Okay. Que los conductos se pueden unir espontáneamente. Y eso está bien descrito, que estadísticamente puede pasar en 1 en 2.000 pacientes. 1 entre 2.000 pacientes. Bueno, vamos a hacer una nueva pausa. Al regreso vamos a continuar con este interesante conversatorio sobre la planificación o paridad satisfecha, ¿verdad? En este caso, de los hombres, o fertilidad, Fertilidad, la sí. paridad de la mujer, fertilidad satisfecha en este programa. Pausamos.
Ya estamos listos para vivir los juegos en casa. Por eso, ya somos ganadores. Apoyemos nuestros juegos del 24 de julio al 8 de agosto. 100 años de Juegos Centroamericanos y del Caribe. Santo Domingo 2026. Juntos, haremos. La Cámara de Diputados aprobó en 2 discusiones seguidas el proyecto de ley que promueve, incentiva y reconoce el voto ciudadano responsable para estimular a ejercer el derecho al sufragio. Además, sancionó en primera discusión el proyecto de ley sobre gestión de la ciberseguridad de la autoría de Alfredo Pacheco y el diputado Sadoki Duarte. Asimismo, aprobó con modificaciones en 2 discusiones consecutivas el proyecto de ley que regula los juegos de azar. También aprobó en 2 discusiones seguidas el proyecto de ley que declara el 6 de junio de cada año Día Nacional del Defensor del Medio Ambiente. Y en otro orden, Alfredo Pacheco, presidente del órgano legislativo, presentó 3 obras de la autoría del exdiputado Ramón Ceballo, las cuales definió como una ayuda para el ejercicio del liderazgo responsable en el país. Estas son Manual de Procedimiento Parlamentario, El Sol Enfermo y la Salud Mental y Sociedad. Aprobado. Cámara de Diputados de la República Dominicana. Cada rincón te espera con la sonrisa del sol, con su ritmo y su sabor, con historias verdaderas. A cada lugar que llegas te recibe lo mejor de su magia y su folclor y amabilidad sincera. Que Quisqueya es la más bella, de orgullo voy a gritar. Aquí todo lo tenemos, salgamos a disfrutar. Hermosos ríos y valles que te abrazan con su encanto, y en sus trillos se oye el canto que a descubrirlo te llama. Donde te espera un gran sol, su cultura, personajes, leyendas y tradición. La zona colonial es testigo de que todo lo que se construye sobre bases sólidas perdura en el tiempo. Pero en la vida de todo hombre hay momentos en los que la salud nos pone a prueba. Uno de ellos es el diagnóstico de la disfunción eréctil. Probó fármacos, probó terapias, probó opciones temporales y nada funcionó. Cuando esto ocurre, no se trata de insistir en lo mismo, se trata de subir al siguiente escalón, la solución definitiva. ¿Conoce usted la prótesis de pene o la llamada bombita? La disfunción eréctil no es el final del camino. No. Para nada. Es el inicio de una nueva etapa bajo la guía correcta. Mi compromiso no es solo realizar una cirugía, sino ofrecerle una evaluación integral, seria y personalizada para determinar si la solución definitiva para usted es una prótesis de pene. No se resigne a vivir a medias. Es momento de que su vida íntima tenga el mismo esplendor que nuestras calles históricas. Fuerte, duradera y llena de vida. Continuamos en el espacio Algo Más que Vivir a través de VTV Canal 32. Como siempre, con interesantes temas a través de este espacio de orientación en salud. Doctor, las mujeres cuando toman la decisión de prepararse, como decimos popularmente, siempre lo conversan con su pareja. En este caso, cuando los hombres toman la decisión de una vasectomía, ¿siempre lo conversan o deberían conversarlo con su pareja? No siempre lo conversan. Ajá. Pero deberían conversarlo con su pareja. Escuche bien. Uh-huh. O sea, en silencio. Sí. Claro. Lo primero que casi siempre los pacientes van a la consulta con su pareja, pero hay un momento, luego de la evaluación, que el paciente dice o
pasa, no es que no pasa siempre, pero pasa de vez en cuando, que el paciente dice, mi amor, ¿tú me puedes dar un segundito con el doctor para hablar algo breve? Entonces, sí, entonces la señora o la pareja sale y ahí el paciente habitualmente dice, doctor, ¿qué te cree de ti, de ti, de ti? Yo le digo, claro que sí. Pero lo ideal sería que en primera instancia hablaras con tu pareja. Sí, sí, así. Ahí sí se da el tema que quizá la mujer esté esperando y tiro y nada. Y nada de nada. Doctor, ¿afecta la testosterona este procedimiento? No, nada. La cirugía de vasectomía no afecta nada con relación a lo hormonal, nada. De hecho, se considera una cirugía parietal. ¿Qué quiere decir eso? Que es una cirugía que es de la pared, o sea, de la pared abdominal, de la pared escrotal. ¿De acuerdo? Pero eso no tiene nada que ver con la fertilidad, nada que ver con las hormonas, nada con la erección, totalmente igual. Entonces, la gran cantidad de hombres que a veces rechazan el procedimiento, aún teniendo la curiosidad, ¿sería por falta de conocimiento del mismo? Totalmente, falta de conocimiento del mismo y falta de comunicación del paciente con su médico. ¿Cuáles son los mitos más comunes que se cuecen alrededor de este tema de la vasectomía, doctor? El mito más común que el paciente más le tiene miedo es el que mencionamos anteriormente, es acerca de que cuando yo me haga vasectomía me va a bajar un poco la erección, voy a tener menos deseo sexual. Y eso es totalmente negativo. O sea, nada de eso No, pasa. Para nada. O sea, hay personas que hoy en día tienen 14 muchachos que quizás se hubiesen manejado, aunque todavía tenemos la cultura, yo no sé cuál es que van a salir. Bueno, doctor. Claro. Entonces la gente, ustedes recuerdan, Claro que sí. esos tiempos que la gente paría y tenía hijo y hijo, porque no sabían, era como jugar una lotería. Eso es así. O buscando a la pareja diciendo, tengo 5 hembras, quiero un varón. Ah, sí, eso pasaba muy a menudo, esperando el varón y Hembra. hembra. O al revés, varón y nunca hembra. Bueno, ¿cómo tomar la decisión? Bueno, ya lo dijimos, entre pareja, sería bueno conversarlo. Y le preguntaba que si en algunos casos, quizás por la etapa temprana de que algunos hombres quieran tomar esta decisión, si hay algún referimiento a salud mental, doctor. Bueno, no hay ningún tipo de estudio que avale que el paciente joven deba de ir a un médico, ya sea psiquiatra o psicólogo o salud mental, para concientizar acerca de la vasectomía, ¿verdad? Lo ideal sería hablar en la consulta con el paciente, médico-paciente, la conversación, explicarle que es un procedimiento que, como mencionamos, no es reversible, ¿verdad? Eso va a implicar que en la actualidad o después en el futuro el paciente no va a tener ningún tipo de fertilidad, ¿verdad? Pero no hay ningún tipo de estudio que avale que el paciente previo a la cirugía o hacerse la vasectomía deba de ir a la consulta con un psiquiatra o un psicólogo. Pero hay un momento, doctor, entre la pareja, por ejemplo, como usted decía al principio, que uno quiere hijo y el otro no quiere. En este caso, ¿cómo se maneja? Si el hombre, por ejemplo, quiere la vasectomía, pero en dado caso la mujer quiere tener hijos. Bueno, en realidad en ese caso la decisión de operarse o no operarse la tiene que tener el hombre específicamente. Uno como médico le explica la situación, lo ideal sería que cuando fueran a la consulta, pues fueran los dos, valga la redundancia, la señora y el señor, y uno le dice ahí que le explica básicamente que la vasectomía, mencionamos anteriormente, es irreversible, o sea que no se revierte, aunque puede ser reversible, pero hay menos chance de que se revierta. Y además de eso, un esperma de calidad. No, sí, exactamente. La fertilidad baja muchísimo. Sí. Y uno le explica básicamente al paciente, porque en realidad quien se va a someter al proceso quirúrgico es el varón, es el masculino. Y en caso de que ella no decida, no lleguen a un consenso, lo ideal es... el asunto ahí. Sí, pero lo ideal es... No se complica para nosotros tanto, se complica para la pareja, de hecho. Sí. Lo ideal sería concientizarlo, dar un consentimiento informado, explicar todo eso, ya sea verbalmente o escrito. Sí, pero hay algo que usted decía fuera del aire muy importante, no recuerdo que lo haya mencionado al aire. Hoy en día hay bancos de esperma
¿verdad? Correcto. Que una persona que tenga la capacidad puede programar esa fertilidad con su pareja, con la persona que elija, congelando sus espermas. Y ya se tiene aquí en la República Dominicana. Sí. Entonces sería una medida que pudiera tomar. Correcto. Hay procedimientos que luego que las personas lo hacen, suelen aparecer ciertas emociones. En el caso de la vasectomía, ¿cuáles son las emociones que más salen a flote cuando el hombre termina el procedimiento? En términos del cuerpo, Puede ser del cuerpo, de manera interna. quizás un sentimiento o algo que el paciente se sienta luego de la cirugía sería que en los primeros meses, qué sé yo, 1 o 2 meses, sienta los testículos un poquito pesados. Y eso básicamente se da por la congestión. El esperma se forma dentro del testículo, ¿de acuerdo? Como hay tanta congestión del mismo porque no puede salir, dura un tiempo de vida media dentro del testículo y después pues se va a morir. Okay. Entonces el paciente lo primero que va a decir es que yo siento a nivel escrotal o a nivel testicular los testículos muy pesados o muy duros de vez en cuando. Eso es lo principal que el paciente expresa. Eso es lo fundamental. Doctor, ¿hasta qué edad el hombre puede fertilizar, o sea, puede producir hijos? Sí, fíjate, hay una edad X no existe, lo que hay es periodos. Pero se han documentado pacientes que han podido embarazar hasta los 70 años. Sí. 65, 70 años. Hasta esa edad todavía el hombre puede ser fértil. Puede ser fértil, claro. En el caso de la mujer es diferente. Sí, las mujeres también expresan algo que se llama la menopausia, que eso Sí. todo el mundo lo sabe, que cuando hay el cese de del eje hormonal, específicamente de las mujeres. Los hombres también lo expresamos, pero en otro sentido que se llama andropausia, ¿de acuerdo? Pero en las mujeres tiende a hacer este proceso un poquito más precoz. A partir de los 45, 50 años empiezan esos síntomas y es mucho antes que nosotros los masculinos, los hombres. ¿Qué debería saber cualquier hombre que decida hacerse una vasectomía realmente? ¿Qué debería saber en primera instancia el paciente que es un procedimiento que es irreversible? Eso hay que decirlo al paciente. Ya mencionamos en varias ocasiones que se puede revertir, pero la calidad del esperma va a disminuir bastante y la fertilidad también. Entonces eso es lo primero. En segundo lugar, que es un procedimiento que no afecta nada a nivel de físico ni hormonal del paciente. Eso es lo segundo que debe saber. Y en tercer lugar, que es un procedimiento que, aparte de que es irreversible, también tenemos otras opciones que en caso de cuando tenga la vasectomía, si desea en algún momento fertilidad, también hay otras opciones. ¿Cómo cuáles? Biopsia escrotal o biopsia testicular, biopsias del líquido del epidídimo, una parte del testículo, que se pueden tomar esperma de ahí, Sí. pero ya no sería una fertilidad natural, o sea, una fertilidad espontánea a través del coito. Sería una fertilidad por un método in vitro o una inseminación. Muy bien. Hacemos una nueva pausa. Al regreso estaremos en los minutos finales del espacio Algo Más que Vivir. La Cámara de Diputados aprobó en 2 discusiones seguidas el proyecto de ley que promueve, incentiva y reconoce el voto ciudadano responsable para estimular a ejercer el derecho al sufragio. Además, sancionó en primera discusión el proyecto de ley sobre gestión de la ciberseguridad de la autoría de Alfredo Pacheco y el diputado Sadoki Duarte. Asimismo, aprobó con modificaciones en 2 discusiones consecutivas el proyecto de ley que regula los juegos de azar. También aprobó en 2 discusiones seguidas el proyecto de ley que declara el 6 de junio de cada año Día Nacional del Defensor del Medio Ambiente. Y en otro orden, Alfredo Pacheco, presidente del órgano legislativo, presentó 3 obras de la autoría del exdiputado Ramón Ceballo, las cuales definió como una ayuda para el ejercicio del liderazgo responsable en el país. Estas son: Manual de Procedimiento
Parlamentario, el Sol Enfermo y la Salud Mental y Sociedad. Aprobado. Cámara de Diputados de la República Dominicana. Cada rincón te espera con la sonrisa del sol, con su ritmo y su sabor, con historias verdaderas. A cada lugar que llegas te recibe lo mejor de su magia y su folclor y amabilidad sincera. Que Quisqueya es la más bella, de orgullo voy a gritar. Aquí todos lo tenemos, salgamos a disfrutar. Hermosos ríos y valles que te abrazan con su encanto, y en sus trillos se oye el canto que a descubrirlo te llama. Dale pa' los rincones, donde te espera un gran sol, su cultura, personajes, leyendas y tradición. Ya estamos listos para vivir los juegos en casa. Por eso, ya somos ganadores. Apoyemos nuestros juegos del 24 de julio al 8 de agosto. 100 años de Juegos Centroamericanos y del Caribe. Santo Domingo 2026. Juntos, haremos historia. Gobierno de la República Dominicana. La zona colonial es testigo de que todo lo que se construye sobre bases sólidas perdura en el tiempo. Pero en la vida de todo hombre hay momentos en los que la salud nos pone a prueba. Uno de ellos es el diagnóstico de la disfunción eréctil. Probó fármacos, probó terapias, probó opciones temporales y nada funcionó. Cuando esto ocurre, no se trata de insistir en lo mismo, se trata de subir al siguiente escalón, la solución definitiva. ¿Conoce usted la prótesis de pene o la llamada bombita? La disfunción eréctil no es el final del camino. No. Para nada. Es el inicio de una nueva etapa bajo la guía correcta. Mi compromiso no es solo realizar una cirugía, sino ofrecerle una evaluación integral, seria y personalizada para determinar si la solución definitiva para usted es una prótesis de pene. No se resigne a vivir a medias. Es momento de que su vida íntima tenga el mismo esplendor que nuestras calles históricas, fuerte, duradera y llena de vida. Bueno, estamos de regreso en el espacio Algo Más que Vivir a través de VTV Canal 32. Estamos conversando, señores, sobre este tema tan importante con el doctor José Raimundo Cruz Ramos, que es médico urólogo, cirujano urólogo, y el tema acerca de la planificación masculina o fertilidad satisfecha, aquí en el espacio Algo Más que Vivir. Doctor, ¿cuáles son las técnicas quirúrgicas que existen en cuanto a la vasectomía? Fíjate, Roberto, existen varios métodos para hacer la cirugía. La cirugía, pues, en primera instancia la que más se hace es la cirugía convencional, la cirugía a nivel de una herida o de dos heridas a nivel escrotal, que puede hacerse tanto con corte frío, con bisturí, o su defecto, la famosa vasectomía sin bisturí, que básicamente es una técnica que se hace con una pinza específica para hacer el corte directamente en el escroto y ahí cortar los conductos deferentes, que son los conductos que llevan el esperma hacia el exterior. Esa es la primera y es la que más se utiliza a nivel mundial. Es súper rápida, no es tan dolorosa y las heridas son sumamente pequeñas en el escroto que ni siquiera se van a notar. Esa es la que más nosotros hacemos también. También tenemos pues la cirugía laparoscópica, que es a nivel abdominal, llegar hacia lo que es el cordón o el espacio donde viaja el conducto deferente y cortarlo y clipearlo.
Y de manera más sofisticada o una cirugía más grande, más agresiva, tenemos también lo que es la cirugía robótica, ¿verdad? Okay. Cirugía robótica, que básicamente es similar a la laparoscópica, que con un lente, una cámara dentro del abdomen, cortar los conductos directamente y clipearlos o cauterizarlos. Esas son las cirugías que más se hacen, o sea, que más, las técnicas como se puede hacer la cirugía. ¿Hay edades recomendables para la vasectomía, doctor? La edad es un factor que no depende mucho para hacerse la vasectomía, sino lo que más influye es la cantidad de hijos o de prole, como tú dices, del paciente, eso sí. Hablaste, antes de irnos a la pausa, sobre la biopsia testicular. Siempre que hablamos de biopsia, la gente quizás lo extrapola a cáncer. Pero dices que es un método de fertilidad para aquellas personas que quizás ya tienen una vasectomía. Totalmente. La biopsia testicular es un método donde se incide o se corta directamente dentro del testículo y se toma una parte de la pulpa. La pulpa es el contenido que se encuentra dentro del testículo. Entonces, ¿qué pasa? Esa pulpa o esa muestra que se manda a analizar, pues es rica en esperma, ¿verdad? Okay. Entonces se manda al microscopio, se manda al laboratorio y se toma directamente el esperma que es más vital, más vial, más rápido, que tiene mayor, que se ve mejor. Más saludable. Más saludable a nivel de microscopio. Esa es una de las cosas que se puede hacer. También tenemos la aspiración del epidídimo. El epidídimo es una parte del sistema reproductor masculino que se encuentra justamente por encima del testículo. Cuando el paciente se toca, una parte del testículo se siente como un bultico arriba en el testículo, eso se llama epidídimo. En esa parte es rica en esperma. ¿Por qué? Porque una vez que el esperma se produce dentro del testículo, pues viaja a esa área y es donde se alojan ellos hasta que se maduran. Y en un paciente normal, después que se maduran, salen al exterior cuando el paciente eyacula. Cuando un paciente tiene vasectomía, pues obviamente se van a quedar ahí y luego de que pase un periodo de vida media de 72 horas en adelante, el esperma va a ir muriendo poco a poco, porque ya su periodo de vida media llegó, o sea, culminó. También se puede hacer esa técnica, la aspiración de los epidídimos. Y ahí trabajar con esto, pero como bien decía, sería ya una fertilidad in vitro. Sí, exactamente. Natural no podría ser, porque lo natural sería un coito entre un hombre y una mujer. Sí. Y ahí se hace la fecundación. Entonces lo que sería es básicamente la fertilidad in vitro o una inseminación. ¿Se ven poco los deseos de la reversión o es común? En realidad sí es bastante común, más de lo que pensamos, sí, porque de vez en cuando la vasectomía se hace en etapas precoces, muy jóvenes, y fue lo que mencionaste al principio. Fue lo que mencionaste al principio, que quizás tengo mi embarazo, estoy feliz ahora, pero como todo en la vida, no todo es color de rosa, sino todo es para toda la vida. O sea, la relación se acaba, puede ser que yo me busque otra pareja, y ahí básicamente yo pudiera tener lo que es el deseo de la recanalización. Hay algo que a la gente siempre le interesa saber. ¿Es costoso el procedimiento? ¿Lo cubren los seguros aquí en nuestro país? En realidad sí, los seguros prácticamente todos están trabajando, están cubriendo la vasectomía, y no es costoso para nada. Ah, pero qué interesante. Más costoso es un embarazo. Muy costoso. Doctor, llegamos al final del espacio. Si alguien requiere de sus servicios, ¿cómo, dónde contactarle, doctor? Mis redes sociales me pueden buscar en el Instagram, ahí @urocruzrd. Me pueden también marcar o escribir a mi número 829-980-7234, y me pueden buscar en la Clínica Corazones Unidos y también en la clínica del Dr. Cruz y Minian. ¿Algún mensaje final a nuestros televidentes sobre el tema que usted estuvo tratando? La vasectomía es un proceso, una cirugía que básicamente es en manos expertas, sencilla, es sumamente rápida, no tienen por qué sentir dolor, es muy efectiva.
simplemente hablar entre parejas, sentir que ya es el periodo de fertilidad del paciente, del masculino, terminó, y le evitamos básicamente que vayan a la consulta, y eso es muy conveniente para todos. ¿Siempre debe realizarse por un urólogo la vasectomía, doctor? Totalmente. Excelente. Es un procedimiento que es meramente de los urólogos. Excelente. Bueno, invitamos a nuestros televidentes a permanecer en la sintonía y la programación de VTV Canal 32. De nuestra parte es todo por el momento. Será hasta un próximo encuentro. Pásenla bien.